Dimash es catalogado por muchos como el mejor cantante del mundo. Se le atribuyen cerca de 6 octavas a su voz, y cuando alguien reacciona a sus videos, suele poner esta cara. Y muchos se preguntan cómo lo hace, cuál es su secreto. ¿Habrá hecho algún pacto demoníaco? Y no, señores, Dimash no es ningún ser de luz, ni mucho menos la encarnación del mal. Dimash es el resultado de una persona con talento sumado a una gran disciplina. Horas y horas de trabajo constante para poder llegar a lo que es ahora. Y es por eso que no basta solo con algún simple consejo o tip para poder aproximarse a su técnica. Él es una sumatoria de factores. Y en este video te revelaré uno muy importante que él usa. Pero para revelarte eso, primero debo mostrarte esto. ¿Ven estas dos imágenes? En ambas se muestran las cuerdas vocales de la misma persona. Una se ve más estrecha y la otra se ve más espaciada, ¿verdad? Y si te dijera que esta persona, en ambos casos, está haciendo prácticamente la misma nota, la diferencia es que en el primer caso, ella coge ese agudo de subida. Y en el segundo caso, ella inicia desde el agudo y luego desciende. Son prácticamente la misma nota, pero la diferencia lo hace el cómo llegamos a esa nota. Haz la prueba. Cuando uno inicia desde una nota más grave y empieza a subir, si no tiene la suficiente técnica, entonces se va cerrando en el camino. Por el contrario, si inicias desde arriba, no solo te será más sencillo darle al agudo, sino que te podrás deslizar hasta la nota grave. Y esto se debe a varios factores, incluso por un factor psicológico. Cuando vamos de abajo hacia arriba, en el transcurso nos vamos tensionando al pensar, ¿podré llegar a la nota? Y te vas estresando porque sientes que te aproximas al león del agudo. Si sabes por qué lo llamo así, significa que viste el video anterior y por lo tanto tendrás 20 años de buena suerte. Si aún no lo sabes, te lo dejo por aquí para que lo veas después de este. Y esto es precisamente lo que hace Dimash. Él llega a estas notas sin estrangularse. Al hecho de que puedas llegar a estas notas sin que vayas cerrando tu garganta en el proceso, lo llamamos controlar tu laringe. Nota, habrá momentos en donde tu laringe se estrechará ligeramente y no precisamente por falta de técnica, sino a modo de alcanzar una configuración para determinado estilo de canto. Oye, Lolian, ¿cómo hace eso el Dimash cuando inventen? Ahora va la explicación, Pepperoni. Dimash ha construido su canto no desde el grave, sino desde el agudo. Él entrena su voz desde un punto agudo al grave, o de agudo al sobreagudo. No entendí ni papas. Con esto lo vas a entender. Amigas y amigos, mucha atención a esto, tomen lápiz y papel. Seguro han oído hablar de la voz de pecho y la voz de cabeza, ¿verdad? A la voz de pecho vamos a darle el color amarillo y a la voz de cabeza le daremos el color azul. Si queremos unir ambas voces, debemos construir un puente o lo que llamamos el pasaggio, al cual le asignaremos el color verde. Y así es como se construye la unificación del registro. Entonces, una voz normal de pecho o color amarillo puro sería más o menos así. Y una voz normal de cabeza pura o color azul sería más o menos así. Y para unir ambos registros al cruzar el pasaggio, sonaría más o menos así. ¿Y el Dimash hace eso? Él hace algo muy inteligente. Él aclara sus colores, es decir, él aligera sus sonidos. Él no canta en un azul puro de cabeza, él lleva su sonido a un azul claro tirando para celeste. Y ese principio lo ayuda a llegar con más facilidad a los sobreagudos, porque le está quitando a su voz todo el peso. Es como cuando un cohete despega al espacio y poco a poco se va desmantelando para ir ganando ligereza y elevarse más. Pues hay cantantes que no saben aligerarse cuando van escalando hacia el agudo y por eso es que se quedan dentro de un determinado rango. Por otro lado, hay cantantes como Dimash que entendieron que para poder alcanzar a más y mejores agudos es necesario aligerar la voz y quitarles todo el peso. Dimash no hace... Dimash hace... Pero Dimash hace algo incluso mucho más inteligente. Dimash no solo usa este principio como una forma de alcanzar agudos y ya.
Él prácticamente lo usa como una de sus herramientas principales. Fíjense en este video cuando él está calentando, cuando está vocalizando, cómo es que él aligera la voz desde el momento 1. Entonces Dimash no es azul, él es azul claro, celeste. Y entonces, para que él pueda crear uniformidad con esta configuración, él también debe aligerar sus otros colores. Los graves de Dimash no son amarillos puros, son amarillos claros. Y al ser un amarillo claro, le es más fácil esa transición de llegar a ese azul claro tirando para celeste. El hombre aligera su sonido desde el vamos. Oye, Lolian, eso no es tan cierto, porque hace poco el Dima sacó un video en donde hace graves muy notorios. Sí, claro que lo he visto. Y eso prueba mi punto. Porque quizás hayan personas que puedan decir, no, él no está aligerando nada, así es su voz. Y no, este video demuestra que él puede cantar notas graves con peso tranquilamente. Demuestra que está dentro de su voz hacerlo. Pero no lo suele hacer porque lo que le conviene es hacer lo contrario. Esto demuestra que él podría hacer ese tipo de voz, pero si no lo hace, es porque no lo hace a propósito, no lo hace porque él no quiere darle ese peso. Y al final le resulta muy bien. Él sabe muy bien que si quiere llegar a esos superagudos que logra, es necesario crear uniformidad en su sonido. Y eso tiene que verse reflejado incluso desde sus bases graves. Él sabe que si pone demasiada masa desde sus graves, le va a complicar la subida. Y lo que él hace es simplificar, aligerar. Él comprime sus graves como si fuera un archivo zip. Y quizás algunos dirán, ya, pero en este video él hizo algo distinto y en este otro hizo tal otra cosa. Señores, vuelvo y repito lo que les dije al inicio de este video. Esto solo es un principio o factor de tantos que él usa. No estoy diciendo que él hace esto y ya, no. El hombre es una mina en donde si lo sabes analizar, vas a encontrar muchas perlas preciosas que van a servir para nutrir tu técnica vocal. Yo solo te estoy mencionando una perla de tantas que él tiene. Solo una gema en su guantelete del infinito. Y también quiero decirle algo a quienes consideran a Dimash un ser sobrenatural o algo así. Señores, Dimash es un hombre con un talento increíble. Pero él no solo se queda con lo que le dio la naturaleza. Él no se descuida. El hombre practica y entrena con constancia y disciplina. Entonces, el encasillar su canto solo a virtudes de la naturaleza sería muy mezquino para todo el esfuerzo que él hace día con día. Yo les aseguro que el hombre se esfuerza y entrena y se cuida día tras día, tras día, tras día. Todos los días minuciosamente. Y para que alguien venga y diga, no, es que él seguramente ya nació así con esa voz, qué fácil. No, él está logrando lo que está logrando producto de su esfuerzo. Y él mismo lo dijo en una entrevista, 1% de esfuerzo, 99% disciplina. Así que esto sirva también como motivación para que puedas darte cuenta cuántas cosas podrías lograr si es que te tomas en serio, estudias y evolucionas la técnica de tu aparato fonador. Sigamos todos el gran ejemplo de Dimash. Ya sabes que si quieres contactarme puedes escribirme al Instagram. Este video formará parte del Multiverso D, una lista de videos para que puedas mejorar y evolucionar tu técnica en el canto. Y te la dejo por aquí. Si este video te ha servido, me ayudaría muchísimo que lo apoyes con un like. Dale a la campana de suscripción y nos vemos en los próximos días para el siguiente video.